Buen día, mi nombre es Yurari Hernández, pertenezco al aula territorial del Estado Aragua de la UNER y la Cátedra de los Derechos Humanos. El día de hoy vamos a conversar acerca del derecho internacional de los derechos humanos. El verdadero motor para la internacionalización de estos derechos fue la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. El impacto del genocidio dejó claro que el poder estatal desmedido es un peligro constante para la dignidad humana, demostrando que su protección no podía quedar bajo los controles exclusivos de los gobiernos locales, sino que requería el respaldo de organismos internacionales independientes. Con el fin de la guerra, el 24 de octubre de 1945, se firmó la Carta de las Naciones Unidas, integrando formalmente los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional. Posteriormente, en 1948, se consolidó como un año clave gracias a dos hitos: la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la proclamación de los Derechos Universales de los Derechos Humanos. Finalmente, estas declaraciones abrieron el camino para un sistema de protección mucho más sólido a través de tratados internacionales y del sometimiento a una jurisdicción internacional de tribunales internacionales. Las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos son compromisos jurídicos vinculantes que se adquieren al ratificar tratados como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana. Son exigibles internacionalmente y su incumplimiento puede llevar a tribunales como la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional. Nuestra propia Constitución, en su artículo 2, establece que Venezuela es un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, y coloca como valor superior la preeminencia de los derechos humanos. Además, técnicamente, solo el Estado puede cometer violaciones de los derechos humanos en el sentido técnico, porque estos se caracterizan por ser perpetrados desde el poder público o con los medios que éste ofrece. De tal modo, las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos se clasifican en tres principales. La primera, respetar; la segunda, proteger; y la tercera, pero no menos importante, garantizar. Muy buenos días, mi nombre es Ana Yepes y yo le vengo a hablar sobre el carácter complementario de los derechos humanos. El carácter complementario de la protección internacional de los derechos humanos implica que las entidades primordiales responsables de promover y asegurar el respeto a los derechos humanos son las de nivel nacional, de modo que los organismos internacionales suelen intervenir cuando aquellos no han cumplido adecuadamente con sus obligaciones. En particular, dichos organismos llevan a cabo funciones de supervisión del cumplimiento de estas obligaciones y están destinados a remediar las violaciones a los derechos humanos que no han sido compensadas de manera adecuada en el ámbito interno del país. Con respecto al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, podríamos definirlo como que es el conjunto de normas, tratados, órganos e inclusive aquellas instituciones globales que son diseñadas para vigilar, promover y garantizar que los estados respeten las libertades fundamentales de todas las personas. Tenemos que su pilar central sería la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, que es aquella que es respaldada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Y diversos tratados específicos, podríamos nombrar como los relativos a derechos civiles, políticos, económicos e inclusive los sociales. Tenemos que este engranaje internacional actúa como una red de seguridad complementaria, es decir, cuando las instituciones judiciales dentro de un país fallan o simplemente no pueden ofrecer justicia ante una violación de estos derechos humanos, tenemos que los ciudadanos e inclusive las organizaciones pueden acudir a estos mecanismos y comités internacionales para denunciar los abusos de estos mismos derechos humanos y exigir las reparaciones de cada uno de estos. Buenos días, mi nombre es Yaxeli Ojeda, estudiante de la Universidad Rómulo Gallego, extensión Maracay, especialización en Ciencias Penales y Criminalística. Materia: Derechos Humanos. Mi punto es poner el día de hoy órganos de derechos humanos de la ONU. Con la creación de la ONU y otras organizaciones intergubernamentales, se inicia una segunda etapa en las relaciones internacionales, caracterizada por un enfoque sistemático y evolutivo. Este sistema no solo respeta el derecho humano, sino que también regula las relaciones entre la ONU y otras organizaciones, dando así origen al llamado Sistema de Naciones Unidas. Este sistema está compuesto por 6 organismos principales vinculados a la ONU y 17 organismos especializados como la UNESCO, la FAO y otros entes dependientes de la Asamblea General, como la UNICEF. Así, la ONU no es solo una sede, sino un sistema
que moldea el derecho internacional día a día. El procedimiento en el sistema interamericano para presentar la denuncia de violación de derechos humanos es necesario y obligatoriamente presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de llegar a la Corte Internacional. Es un requisito sine qua non. Esto se divide en dos fases. La primera fase es que primero tienes que agotar los recursos internos dentro de tu país, es decir, ir a instancias judiciales internas como tribunales, fiscalía y defensoría del pueblo. Luego de esto es que puedes hacer la petición ante el portal de peticiones y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un plazo máximo de 6 meses luego que fuiste notificado de la decisión judicial final de tu país. La Comisión evaluará el derecho quebrantado, la responsabilidad del Estado y los recursos internos agotados. Si la Comisión evalúa que el Estado es responsable, pronunciará que el Estado repare e indemnice a la víctima y aparte le compromiso de no repetición de la violación o derecho quebrantado. Si el Estado desacata esta decisión emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a instancias superiores, es decir, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se basa en un proceso contencioso que se valora otra vez las responsabilidades del Estado ante la violación de derechos humanos. Si la Corte Interamericana falla otra vez a favor de las víctimas y de la Comisión Interamericana, condena al Estado otra vez a reparar a las víctimas, a indemnizarlas y aparte el compromiso de no repetición de esta violación de derechos humanos.